Bien, vamos a hacer un cálculo que tiene que ver con cálculos de punto de fusión y punto de ebullición de acuerdo a las fórmulas. Entonces, habíamos visto que el delta TV es igual a la molalidad por la constante por I, ¿cierto? Entonces, también vemos el delta T C es igual a M por la constante por el factor de Van Hoff. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ver la sustancia, ¿verdad? Que tenemos es etilenglicol, que sería CH2OH, CH2OH, cuya masa molar sería 62 gramos mol. Como aquí me están diciendo que es un no electrolito, entonces cuando a mí me dicen eso, uno sabe que no se disocia en agua. Entonces el factor de Van Hoff y el coeficiente es de 1. ¿Ok? Entonces siempre que me digan que es un no electrolito, ese valor es de 1. Bien. Entonces, ahora sí, tenemos la masa molar y tenemos, dice que es un 25%. Como habíamos dicho, cuando a mí me dicen que el 25% es un 25% en masa, yo asumo que son 25 gramos de soluto, que en este caso serían de etilenglicol, ¿verdad? En 100 gramos de disolución. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sé que esto es de soluto, que esto es de disolución, la resta, que serían 75 gramos, serían de agua, que sería el disolvente. Entonces, esto lo podemos pasar a moles. 62 gramos es un mol. Y eso me daría 0,3846 moles. Como es molalidad lo que tengo que calcular, M minúscula, entonces molalidad es moles de soluto entre kilogramos de solvente. Entonces lo que me está haciendo falta es el disolvente, que sería el agua. Entonces la tenemos en gramos, hay que pasarlo a kilogramos. Entonces decimos que 1000 gramos es un kilogramo. ¿Ok? Eso da 0,075 kilogramos. Entonces la molalidad da 5,148. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sí, por ahí, 128, 148. Entonces nos venimos acá arriba y calculemos el delta TB es igual a 5,148
podríamos poner 15 por el factor de Van Hoff por la K, ¿verdad? Entonces buscamos esa K es del disolvente y el disolvente sería agua. Entonces nos tenemos que devolver acá. Acá tenemos agua y sabemos que el valor es 0,51 y el KF es 1,86. Entonces 0,51 y 1,86. Entonces aquí sería KB, que sería 0,51 por I. Y aquí sería delta TC es igual a 5,15 por, y aquí es 1,86, que es KC, por 1, que es ese factor de Van Hoff. Entonces, aquí el delta TV da 2,663 y en el otro lado da 9,58. ¿Ahí termina la pregunta? Pues no. ¿Por qué no termina ahí la pregunta? Porque lo que me están preguntando es el cálculo del punto de ebullición. Ahora yo acabo de calcular el cambio. Eso significa lo siguiente, y esto es muy importante. Si yo quiero calcular el nuevo punto de ebullición, yo sé que el punto de ebullición del agua pura, en este caso, es de 100. Y esto fue lo que subió. Entonces, para calcular el nuevo punto de ebullición, yo necesito a 100 grados sumarle 2,63 grados. ¿Ok? Entonces, el nuevo punto de ebullición sería 102,6 grados Celsius. Y en el caso de la temperatura de fusión o de congelación, en este caso, temperatura de congelación sería 0 menos 9,58 grados Celsius. Entonces la temperatura de congelación bajó a menos 9,58 grados Celsius. ¿Ok? Entonces este sería mi nuevo punto de congelación y este sería mi nuevo punto de ebullición. Bien. Entonces las propiedades coligativas van a depender del número de partículas, ¿verdad? Entonces no es lo mismo hablar de una sustancia que no es un electrolito, o sea que no se disocia, a las sustancias que sí se disocian. Por lo general, cuando a uno le dan una concentración y me dicen que es una sustancia que sí se disocia, como el cloruro de sodio, entonces uno tiene que pensar que la concentración es para el sodio y la misma concentración para el cloruro. Entonces, al final de cuentas, en una disolución que se disocia, la molaridad es el doble. En este caso, porque son dos electrolitos en los cuales se separa. ¿Ok? Entonces, todo depende del tipo de sustancia o la cantidad de iones en los cuales se separe. Entonces, vean este ejercicio de acá. ¿A cuánto, verdad? Ordene las siguientes disoluciones acuosas siguiendo el punto de congelación esperado. Bueno, si nosotros sabemos que el coeficiente es el mismo, entonces todo va a depender del... Si el coeficiente es el mismo para todas, el coeficiente no me afecta. ¿Qué va a afectar? Bueno, si me están preguntando por el punto de congelación, yo sé que es M por el factor por K, ¿verdad? Pero K va a ser el mismo en todas, entonces K lo vamos a despreciar. Entonces,
Aquí lo que va a influir es la molaridad y el factor de Van Hoff en cuánta sustancia se va a disociar. Entonces, si decimos cloruro de calcio, su concentración me la están dando aquí, que es 0,05, y nosotros sabemos que el factor de Van Hoff para el cloruro de calcio va a ser 3. ¿Por qué 3? Porque es un calcio más 2 cloruros. Eso da 3. Ahora bien, para el cloruro de sodio, dice que la concentración es 0,15 por 2, ¿verdad? Porque un cloro y un sodio. Para el ácido clorhídrico es 0,1 por 2 también, porque se disocia totalmente. Para el ácido acético es 0,05 molar, pero aquí es una disociación parcial. Entonces, como es parcial, el valor de Van Hoff no es 2 específicamente, porque aquí se separaría CH3, CO negativo y H más. Pero no se separa en un 100%. Entonces, como no es un 100%, no es totalmente 2, pero tampoco es 1. Entonces, el rango anda entre 1, el valor de Van Hoff, y 2, en el medio de esos dos valores. Y luego tenemos la glucosa, que es C12H22, o 11, perdón, glucosa no sacarosa, que es 0,10 molar. Y esta es un no electrolito. Entonces, como es un no electrolito, su valor es de 1. Entonces, ¿cuánto dan esos valores? Bueno, da 0,05 por 3 es 0,15, 0,30, 0,20. Aquí el rango iría de 0,05 a 0,10. Y aquí este que sería 0,10. Entonces, viendo esos parámetros, ¿quién es el que tiene el valor más alto? Vamos a señalarlos. ¿Cuál de esos tiene el mayor valor a la hora de multiplicar la concentración por el valor de Van Hoff? Entonces sería por concentración el cloruro de sodio, porque es el que me estaban dando el valor más grande, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el cloruro de sodio es el que tiene el mayor. Le sigue el 0,20, que sería el ácido clorhídrico. Le sigue el 0,15, que sería el cloruro de calcio. Luego le sigue, y aquí sería el ácido, ¿verdad? Porque es el que anda entre 0,05 y 0,10. Y el menor de todos sería la sacarosa. Ay, perdón. C12H22. ¿Ok? Y así acomodamos. Bien, esa sería la respuesta. Ahora ya para terminar vamos a hablar del último tema, que es ósmosis. La ósmosis, ¿verdad? Es el paso controlado de soluto a través de una membrana. Entonces, hay algunas sustancias, ¿verdad?, que tienen la característica de ser una membrana semipermeable. Va a permitir que pasen ciertas partículas, ¿verdad?, pero bloquea otras. A nivel de biológico, es muy normal que existan membranas que le llamamos semipermeables, que permiten el paso del agua, pero que sustancias muy grandes o solutos muy grandes no atraviesen. También hay muchos materiales sintéticos, como el celofán, que tienen un comportamiento de membrana semipermeable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona una membrana? Tenemos acá, vean que en este caso, este es el disolvente puro,
¿verdad? Y aquí dice que está puro. Y este está mezclado. Este tiene un poco de partículas de soluto. Ahora bien, ¿hacia dónde se mueve? Y aquí está la membrana. Tenemos la membrana exactamente aquí en el puro centro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que va a haber un movimiento de solvente, ¿ok? La membrana deja que pase el disolvente. ¿Hacia dónde? Siempre la ósmosis, siempre lo que me dice es, voy a tratar de irme hacia el lado que esté más concentrado para diluirlo, ¿ok? Entonces, el comportamiento va a ser que vaya el solvente hacia el lado donde está el soluto para diluirlo porque está más concentrado del otro lado. Entonces, ¿cómo se va a ir a dar el movimiento? Bueno, la membrana va a dejar pasar agua a ambas direcciones, pero el flujo siempre va a ir hacia donde podamos diluir, ¿ok? Y hasta que se igualen ambos lados. En este caso, probablemente el agua va a pasar completamente hacia el otro lado porque no hay soluto en el lado inicial. Entonces el agua va a seguir pasando hasta tratar de igualar y eso va a hacer que el agua pase completamente. En este caso, pero podría ser que haya poquito soluto acá. Entonces hasta que se igualen los dos lados en concentración, la ósmosis termina. Ahora bien, ¿cómo hace uno para controlar que eso no ocurra? Bueno, aplicando presión y evitando que el agua se desplace. Entonces a eso le llamamos presión osmótica, ¿ok? Entonces esa presión que uno aplica para que ambos niveles se estabilicen, ¿verdad? O se igualen, a eso le llamamos presión osmótica. Y la presión osmótica, en lugar de llamarse P, se llama pi, ¿ok? Entonces eso es importante. Bien, entonces vean lo que dice acá abajo. En la ósmosis hay un movimiento neto de solvente desde el área de más alta concentración de solvente, ¿verdad? Baja concentración de soluto, hacia el área de menor concentración de solvente, más alta concentración de soluto. Entonces eso es lo que ocurre. Bien, la presión que se requiere para detener esa ósmosis es a lo que le llamamos, ¿verdad? Para evitar que se siga dando ese paso de disolvente, es a lo que le llamamos presión osmótica. Y se puede utilizar la ley de los gases ideales. Entonces yo tengo la presión, que ya no se va a llamar P, ¿verdad? Ya no es la presión osmótica, sino que tiene el símbolo de pi. Y tenemos N entre V, que es la masa molar, por la constante de los gases, que es 0,0821 por la temperatura. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de ejemplos de ósmosis. Si la concentración de soluto fuera de la célula es mayor que dentro de la célula, ¿ok? Entonces, si hay más soluto afuera, la ósmosis lo que va a hacer es sacar agua de la célula para diluir esa cantidad de soluto que hay. Entonces sale el agua de la célula. Esa agua que sale de esa célula, entonces decimos que la disolución, ¿verdad?, es hipertónica. Hipertónica significa que hay más soluto afuera que adentro. El agua irá hacia afuera y lo que ocurre con la célula, que la célula se empieza a deshidratar o se arruga, es lo que llamamos crenación. Esto es muy común que a uno le ocurra, por ejemplo, en el mar. Entonces uno se mete al mar, el mar tiene mayor concentración de sal que la que tiene el cuerpo y si uno pasara ahí horas de horas, uno podría sufrir una deshidratación. ¿Por qué? Porque el cuerpo empezaría a ceder o empezaría a extraerse agua del cuerpo para igualar el agua del mar, que nunca va a ocurrir porque la cantidad de agua salada que hay o la concentración de soluto en el mar es tan alta que el cuerpo se deshidrataría completamente. Lo mismo pasa cuando uno le agrega sal a una babosa, por ejemplo. Mucha cantidad de soluto afuera y entonces empieza un proceso de deshidratación. Ahora viene el ejemplo contrario. ¿Qué pasa si hay más soluto dentro de la célula? Si hay más soluto dentro de la célula, entonces se dice que la disolución es hipotónica, porque por fuera, afuera,
la concentración de solutos más baja. Entonces lo que va a ocurrir es una hemólisis. Es el proceso de ingresar o adicionar agua, o que pase agua a través de la célula. ¿Ok? Entonces cualquiera de las dos cosas no funcionan porque en este caso la célula podría reventarse. Entonces para evitar la crenación y la hemólisis de los glóbulos rojos, las soluciones por infusión intravenosa deben ser isotónicas. Entonces tenemos disoluciones que son isotónicas. ¿Qué significa la palabra isotónico? Isotónico significa que tiene la misma concentración que el cuerpo. Entonces todas estas bebidas hidratantes, ¿verdad? Con electrolitos o los sueros, cuando a uno le inyectan un suero, el suero tiene que estar isotónico. Uno no se puede inyectar agua pura o no se puede inyectar concentraciones de sales y de azúcares que no sean las proporciones que tiene el cuerpo. Entonces lo que hacen es inyectarle a uno a la misma concentración para que la célula no sufra daño. ¿Ok? Entonces aquí me están preguntando, recuerden, pi es igual a la masa molar por R, ¿verdad? Por T. Entonces aquí vean la pregunta. La pregunta lo que me está diciendo es, calcule la presión osmótica, o sea, pi, en la sangre, ¿verdad? Bueno, dice, no, la presión osmótica promedio en la sangre es de 7,7 atmósferas a 25 grados, o sea, 298 Kelvin. ¿Qué concentración de glucosa? Y me están preguntando por M porque es molaridad y es una expresión de concentración por la temperatura, que serían 298 Kelvin. Que esto es de pasar 25 grados Celsius más 273. ¿Verdad? Que ahí pueden usar el 15, pueden redondear. Entonces decimos, bueno, vamos a usar el punto 15. Y acá, recordemos que las unidades son atmósferas, litros, mol por Kelvin. Se me cancelan Kelvin con Kelvin y estas atmósferas se me van a cancelar con estas atmósferas de acá. Y nos va a quedar mol por litro. Para despejar M hay que pasar esto al otro lado del igual. Entonces, es que lo dibujé al revés. Sí, no está bien. Entonces, ¿cuánto da esto? Esto da 7.7 dividido entre 0.0821 entre 298.15. Eso da 0,31. Ok, 5 molar. Y esa sería la respuesta.